Clarinet ro Knoreitz College significativa a Wagorid Ucrania. Ucrania lanzó anti-Shemage etiquetas en Moscú. Putin está perdiendo el control sobre Rusia y el lugar donde se muestra más claramente es la propia capital. Entre el 1 de agosto y el 3 de agosto, ciudades rusas a lo largo de un rango de 2.000 kilómetros desde Saratov hasta Siberia quedaron paralizadas una tras otra. Una mujer rusa filmando el humo negro que cubre el cielo dice una sola frase: el cielo está completamente cubierto de humo. Ni siquiera se puede ver el sol, mientras un Putin en pánico despoja de baterías de defensa aérea todos los rincones del país y las acumula en Moscú. Las regiones que quedan atrás quedan desprotegidas. En Saratov, en Samara, en Belgorod, la gente grita la misma pregunta desesperada: ¿dónde está la defensa aérea, por el amor de Dios? Pero aquí está la parte más sorprendente. Aunque el Kremlin ha trasladado todo su escudo a la capital, ya no puede proteger ni siquiera a Moscú. Ahora desglosaremos capa por capa lo que significan estos 3 días para Rusia, cómo el Kremlin perdió el control y el equilibrio cambió en el frente invisible de la guerra. La gran refinería en Saratov, una de las mayores instalaciones de procesamiento de combustible en la región del Volga, con una capacidad anual de alrededor de 7 millones de toneladas, fue atacada y se incendió. Justo al lado, la base Engels, hogar de los bombarderos estratégicos Tu-95 y Tu-160 que lanzan misiles de crucero sobre ciudades ucranianas, fue atacada la misma noche. Un depósito que suministra combustible al ejército en Kaluga, una instalación que prepara y lanza drones en Briansk, y el gigantesco complejo de refinería en Ufa, Bashkortostán, a 1.700 kilómetros de distancia, se añadieron a la lista. Incluso la propia cifra del Ministerio de Defensa ruso revela la magnitud de la situación. Afirmó haber derribado 635 drones de ala fija sobre 16 regiones en una sola noche. Pero el verdadero punto no es cuántos drones fueron derribados, sino que este mapa puede extenderse desde Saratov hasta Siberia, desde Kaluga hasta Bashkortostán. Porque si un país no puede proteger instalaciones a 2.000 kilómetros detrás de la línea del frente, el problema no es un ataque aislado, sino la defensa en sí. Y estos 3 días pasan a la historia como exactamente el momento en que la defensa se quebró. Quizás la imagen más impactante de estos 3 días no apareció en el frente, sino en el cielo sobre las ciudades rusas. A medida que los ataques de Ucrania alcanzaban las profundidades del país, el Kremlin comenzó, en pánico, a acumular su limitado inventario de defensa aérea sobre la capital y sus centros de producción más críticos. El análisis satelital de un periodista que trabaja para una estación de radio reveló que se han construido más de 24 nuevas torres de defensa aérea alrededor de Moscú en los últimos 2 meses, la mayoría de ellas para baterías Pantsir de corto alcance. El objetivo es claro: proteger la capital y el círculo íntimo de Putin a cualquier costo. Para comprender la magnitud de este aumento, hay que ver lo que el Pantsir significa para Rusia. Estos sistemas no son solo un elemento ordinario de defensa aérea, son el escudo más preciado del régimen, desplegado para proteger el Kremlin y al menos 4 de las residencias privadas de Putin. Y es precisamente por eso que concentrarlos en la capital es una prioridad vital para el Kremlin. Pero aquí entra un hecho implacable. Rusia enfrenta una grave escasez de suministro de estos mismos misiles Pantsir, y hasta los blogueros militares vinculados al Kremlin lo admiten abiertamente. Conjurar decenas de miles de misiles Pantsir de la nada es físicamente imposible, y bajo constantes ataques, las tropas de defensa aérea ya han sido llevadas al agotamiento. Aquí es donde comienza la trágica ecuación. Si tienes un número limitado de escudos, apilarlos en un lugar para protegerlo significa inevitablemente dejar otro lugar sin defensa. Y mientras el Kremlin toma esta decisión a favor de la capital, el resto del país queda desprotegido. Mientras la refinería arde en Saratov, mientras el centro logístico arde en Samara, mientras la universidad es golpeada en Belgorod, los residentes de esas regiones claman la misma pregunta desesperada: ¿dónde está la defensa aérea? ¿Dónde está la defensa aérea? ¿Por el amor de Dios? Esta pregunta es el grito de una región que se da cuenta de que ha sido sacrificada. La gente ve los drones pasando bajo, ve que no se abre fuego de intercepción y entienden muy bien su significado. El Estado ha asignado los recursos necesarios para protegerlos en otro lugar. Mientras la capital está protegida, las provincias quedan a su suerte. Un empresario ruso grabando con calma un anuncio de ventas mientras su propio centro logístico arde en el fondo es ese abandono convertido en comedia negra. Este es el momento en que la historia de 4 años de Rusia como un estado fuerte que protege en todas partes colapsa de la manera más dura.
Porque la razón misma de existir de un Estado es, en su forma más básica, proteger a sus propios ciudadanos, y la gente en esas regiones ahora ve con sus propios ojos que esta protección ya no funciona para ellos. Pero la parte más dolorosa de esta historia es esta. Aunque el Kremlin destina todos estos recursos a la capital, incluso Moscú ya no está completamente seguro. Se distribuyen mapas de refugios antiaéreos para los moscovitas. Los vuelos en los aeropuertos se detienen varias veces en una sola noche, y también se graban imágenes dramáticas de drones volando bajo en el cielo de la capital. Si incluso el escudo que se ha acumulado puede ser perforado, queda una pregunta mucho más inquietante. Si el régimen no puede asegurar completamente ni siquiera la capital que protege reuniendo todo su inventario, ¿qué esperanza hay para el resto del país? La imagen que surge es el callejón sin salida matemático de intentar defender una geografía ilimitada con un inventario limitado. El vasto territorio de Rusia, un escudo de seguridad hace 4 años, se ha convertido ahora en una superficie imposible de defender. Cada nueva torre protege un lugar mientras deja a 10 otros expuestos, y el Kremlin, por primera vez desde el inicio de la guerra, está atrapado en este callejón sin salida de manera tan abierta y tan impotente. No puede proteger completamente ni la capital ni las provincias, ni ambas a la vez. Esto no es meramente un problema de logística militar, es la historia de un poder aprendiendo amargamente los límites del espacio que puede controlar. Para entender por qué el escudo llevado a la capital dejó todo lo demás sin defensa, hay que ver que el problema no radica solo en los números, sino también en el diseño. La arquitectura de defensa aérea de Rusia, de corto alcance Pantsir y Tor, de largo alcance S-300 y S-400, fue construida esencialmente para detener aviones y misiles de crucero, no enjambres de drones lentos y baratos. Y ahora esa arquitectura se está convirtiendo en víctima de su propia lógica de diseño. Un misil interceptor de $1 millón se gasta para derribar un dron que vale unos pocos miles de dólares, y esa ecuación funciona en contra del defensor cada noche. Las cifras muestran la gravedad de la situación. Las fuerzas ucranianas han destruido más de 134 sistemas de defensa aérea rusos desde el inicio de 2026, y cada sistema destruido abrió la puerta a una nueva región en las profundidades. Según las evaluaciones occidentales, Rusia está consumiendo sus misiles interceptores a un ritmo insostenible. Tanto es así que las unidades de defensa se ven obligadas a volver a poner en servicio radares soviéticos de los años 60. Esta es la imagen clásica de cómo la defensa de una potencia se pudre desde dentro. Hay armas, pero no suficiente munición. Hay un sistema, pero no puede seguir el ritmo, y hay tecnología, pero pertenece a una generación anterior. Esta es la verdad detrás de la pregunta: ¿dónde está la defensa aérea? La defensa no está ausente, pero ya no es suficiente para cubrir todos los lugares a la vez. Y una vez que se cruza este umbral, comienza cada noche una amarga apuesta sobre qué ciudad será protegida y cuál sacrificada. En el centro de esta imagen hay una matemática implacable y juega en contra de Rusia. Los drones de ataque profundo de Ucrania cuestan unas pocas decenas de miles de dólares, mientras que cada interceptor utilizado para detenerlos es a menudo muchas veces más caro, por lo que incluso una intercepción exitosa es una pérdida para el defensor, y hay una dimensión de producción. Según funcionarios occidentales, Ucrania puede fabricar drones de ataque profundo más rápido de lo que Rusia puede producir misiles de defensa aérea, con un aumento de aproximadamente 312% en la producción de drones ucranianos en los primeros 4 meses de 2026 en comparación con todo el año anterior. Un lado produce más flechas cada mes, mientras que el otro no puede mantener el ritmo reparando su escudo. Estos drones también son más inteligentes. Algunos son propulsados por jet, más rápidos y de mayor alcance, minimizando el tiempo de reacción ruso. El alcance de 2.000 kilómetros del dron a reacción que golpeó una instalación en Novosemkinino es prueba de ese salto, y la parte más insidiosa es que esta asimetría drena constantemente al defensor. A medida que Rusia consume sus reservas para detener cada incursión, le queda menos para la siguiente. Esta es una guerra de desgaste al revés. Esta vez el que se desgasta es el defensor, no el atacante. Ahora pasemos al frente menos discutido, pero quizás más decisivo de la guerra, la logística. Junto a las refinerías, Ucrania atacó los gigantescos centros logísticos de la mayor red de venta minorista en línea de Rusia. Un movimiento opaco a primera vista, pero extremadamente calculado, porque lo que mantiene en pie a un ejército moderno no son solo los tanques y misiles, sino las piezas de drones, el equipo de navegación y los componentes electrónicos que fluyen hacia el frente. El mando de Ucrania colocó esta red en su lista de objetivos precisamente por esta razón. Evalúa que la plataforma se utiliza para introducir componentes sancionados de drones y navegación en el país y alimentar la cadena de suministro militar.
Bajo el derecho internacional, una instalación civil se convierte en un objetivo legítimo cuando su función ofrece una ventaja militar concreta, y este almacén es, como los propios blogueros militares rusos mostraron con capturas de pantalla, una arteria por la que fluyen los drones y las piezas de repuesto más demandadas en el frente. Un soldado en el frente podía pedir el dron o la pieza de repuesto que necesitaba desde esta plataforma como un consumidor ordinario. Esta era precisamente la línea de suministro invisible que Ucrania quería romper. Entonces, lo que se golpea aquí no es un sitio de compras, es un engranaje de la máquina de guerra disfrazado de civil, y cuando se rompe, el efecto llega directamente al frente. La escala de esta campaña logística apunta a un panorama mucho más grande que los incendios individuales. Según evaluaciones independientes, este gigante minorista perdió alrededor de 2/3 de sus centros logísticos más grandes en solo 2 meses. La parte crítica en toda Rusia, la empresa tenía solo 26 megainstalaciones de más de 15.000 metros cuadrados y 16 de ellas, alrededor del 62%, ahora están fuera de operación. Estos centros por sí solos gestionaban la mayoría del flujo de carga a nivel nacional, por lo que el verdadero peso de la pérdida va mucho más allá del número de instalaciones dañadas. Decir que solo el 8% de la infraestructura total fue afectada sería engañoso, ya que lo que fue golpeado son las arterias que llevan el tráfico más denso. Esta es la lógica de una red de distribución. Unos pocos nodos gigantes alimentan miles de pequeños puntos de entrega, y cuando esos nodos se incendian, todo el sistema se ralentiza y se bloquea. El costo ya se mide en cientos de millones de dólares. Solo el daño físico alrededor de 400 millones de dólares, subiendo mucho más con la pérdida de inventario y el colapso de la cadena de suministro. Cuando se rompe la columna vertebral de una red, lo que queda no son estantes llenos, sino carga no entregable y escaparates vacíos. Bajo esta presión, la respuesta de Rusia traza su impotencia. Putin, mientras lleva la defensa aérea a la capital en pánico, también intenta ocultar sus instalaciones de producción a la vista, incluso en lugares inesperados, en universidades. Pero esto tampoco es un remedio. En la noche del 3 de agosto, drones ucranianos atacaron la Universidad Tecnológica Estatal de Belgorod, que, según canales locales, se había convertido en un centro para el desarrollo, prueba y entrenamiento de operadores de drones. El edificio de desarrollo sufrió daños graves. Un Estado que intenta ocultar su industria bélica detrás de un campus universitario es el signo más claro de lo acorralado que está. Después de todo, esconderse es el reflejo de la debilidad, no de la fuerza, y crea un círculo vicioso. Las instalaciones se ocultan porque la defensa aérea no es suficiente, pero tarde o temprano son detectadas y atacadas, ya que la capacidad de ataque de Ucrania ha alcanzado una nueva madurez en esta campaña. Que incluso un edificio en el interior más profundo de Rusia esté ahora al alcance muestra que la retaguardia segura ha desaparecido efectivamente. Rusia también tomó represalias. El almacén del propio minorista de Ucrania, Rosetka, fue atacado por segunda vez en 24 horas. Así que el objetivo logístico es ahora un frente de 2 vías, aunque la diferencia es estratégica. La infraestructura civil que Rusia atacó no tiene una función militar comprobada, y cuando no queda una retaguardia segura, el peso psicológico de la guerra se traslada del frente al corazón de la capital. Esto es lo que el Kremlin realmente ha perdido, esa antigua inmunidad que la geografía solía proporcionar. La crisis de defensa que enfrenta Rusia hoy es el reverso de lo que una vez fue su mayor fortaleza, la profundidad geográfica. A lo largo de la historia, las vastas tierras de Rusia fueron un escudo que absorbía a los invasores y dejaba a los ejércitos fuera de alcance. Napoleón también, Hitler también, tropezaron en esa extensión, pero a medida que la naturaleza de la guerra cambió, esa profundidad dejó de ser una ventaja y se convirtió en una carga, ya que los drones de largo alcance y baratos la transformaron de un escudo en una vasta superficie de objetivo desprotegida. Cuanto más ancho es un país, más puntos tiene que proteger, más refinerías, bases y centros logísticos, y esto mide cuán lejos ha derivado Rusia del poder asertivo de los primeros días de la guerra. Un poder que una vez infundió miedo en sus vecinos y esperaba una victoria rápida, hoy vive la impotencia de no poder proteger su propia profundidad. Esto no es meramente una debilidad militar, sino un colapso de prestigio. Un Estado que afirma tener uno de los ejércitos más grandes del mundo, incapaz de asegurar siquiera su propio patio trasero, erosiona su imagen de disuasión en casa y en el extranjero un poco más cada día. Aún así, debe encontrarse un equilibrio honesto aquí, ya que esta guerra no avanza en una sola dirección. Mientras Ucrania ataca las profundidades de Rusia, Rusia está simultáneamente y sistemáticamente agotando la defensa aérea de Ucrania, y en este frente, el lado bajo presión es Kiev.
Las fuerzas rusas dispararon un número récord de misiles en julio, gastando incluso más de lo que produce, y se apoyan cada vez más en misiles balísticos, los más difíciles de interceptar. La escasez de interceptores Patriot en Ucrania abre una ventana para los bombardeos balísticos de Rusia. En los últimos grandes ataques, Ucrania pudo derribar solo 1 de cada 20 misiles balísticos, una brecha crítica para Kiev. La selección de objetivos de Rusia también lleva una estrategia. En lugar de destruir objetivos individuales, busca desgastar la defensa aérea integrada de Ucrania, obligándola cada noche a elegir entre Kiev, los centros logísticos occidentales, las ciudades de la línea del frente o la red energética. Así que, tan cierto como que Rusia se está colapsando, Ucrania también se está agotando, es igualmente válido. Ambos lados están en una guerra de ritmo erosionando la defensa del otro. En las líneas del frente, el cambio es mucho más lento. Rusia está avanzando, pero según evaluaciones de expertos, a paso de pie, y el Kremlin exagera incluso su propio ritmo. La imagen realista es que Ucrania no está al borde de una victoria en el campo de batalla, pero la suposición de que Rusia puede defender su vasto territorio indefinidamente tampoco es válida. Bajo esta doble erosión se encuentra la verdadera pregunta que decidirá el destino de la guerra. ¿A favor de quién está trabajando el tiempo? Un ex embajador de Estados Unidos da una respuesta contundente. Los ucranianos están ganando en el campo de batalla en este momento, ya que Rusia, con el aumento del costo de los ataques con drones, está perdiendo a sus soldados más rápido de lo que puede reemplazarlos. Según esta evaluación, el Kremlin no puede ganar la guerra, incluso si no muestra intención de terminarla, y esto no se limita solo a la mano de obra. La misma lógica se aplica a los misiles de defensa aérea, la capacidad de refinería y la infraestructura logística, todo lo cual Rusia consume más rápido de lo que puede reponer. El objetivo estratégico de la campaña de ataques profundos es precisamente este: debilitar lentamente la capacidad económica y militar de Rusia, crear condiciones cada vez más desfavorables y, en última instancia, forzar al Kremlin hacia una negociación genuina. La campaña persistente contra las refinerías tiene una consecuencia macro. La capacidad de procesamiento de combustible de Rusia se reduce con cada ataque, afectando tanto al combustible militar que va al frente como a los ingresos por exportación que financian la economía de guerra. Una máquina de guerra funciona con el combustible de sus refinerías y la moneda por la que se vende ese combustible. Ucrania puede que no esté ganando terreno en el frente, pero en las profundidades socava la capacidad de Rusia para sostener la guerra. Esta es una guerra de paciencia y tecnología, no de tanques. No un colapso visible, sino una erosión que se profundiza cada día. Y la historia muestra que las guerras a menudo se pierden no en la línea del frente, sino mucho más atrás, en la fábrica, frente a la refinería, en un almacén vacío. Rusia hoy está sangrando exactamente en ese frente invisible. Bajo todo este panorama estratégico se agita una verdad mucho más humana y resuena dentro de la propia sociedad rusa. En Samara, mientras un centro logístico completamente nuevo que se inauguró hace solo un año arde en llamas, una mujer rusa llora ante la cámara y hace una sola pregunta: ¿cuándo terminará esto? Este es el signo de que la guerra finalmente ha llegado al propio hogar de Rusia. Durante 4 años, esta guerra fue, para la mayoría de los rusos, un evento visto en pantallas en un frente distante. Ahora es el humo que cubre el cielo de sus propias ciudades, las llamas que devoran sus propios lugares de trabajo. Y este sentimiento no se limita a una sola persona. Cada nuevo ataque en las profundidades erosiona el sentimiento de que estamos seguros por otro milímetro. Un empresario grabando un anuncio de ventas frente a una instalación en llamas, un comerciante tratando de vender su punto logístico en el oeste, un residente mirando el humo y diciendo: no podemos ver el sol. Todos son prueba de que la guerra se ha infiltrado en la vida diaria. Por supuesto, uno debe ser cuidadoso. No hay un movimiento organizado contra la guerra, y estas voces singulares no señalan una revuelta, sino un cansancio. Pero incluso en un orden autoritario, que la gente común comience a preguntar ¿cuándo terminará esto?, muestra que lo que el Kremlin maneja con más cuidado, el consentimiento público a la guerra, está comenzando a resquebrajarse. Y una guerra comienza a perderse no en el frente, sino con estas preguntas silenciosas en los hogares. Cuando colocas todas estas piezas en una sola imagen, el verdadero significado de los últimos 3 días te confronta. El Kremlin ha comenzado a perder tanto el control físico como el psicológico de la guerra a la vez. La pérdida física es evidente. Un espacio aéreo que no se puede defender, un stock de misiles que se agota, una columna vertebral logística rota, fábricas ocultas pero aún golpeadas. La pérdida psicológica es más insidiosa, el colapso de la retaguardia segura, una defensa que se reduce a la capital y la gente común comenzando a preguntar ¿cuándo terminará esto? La fusión de estos dos ha llevado a Rusia lejos de su posición asertiva al inicio de la guerra.
Un poder que esperaba una victoria rápida, hoy lucha por proteger sus propias refinerías, bases y capital. Pero no hay que exagerar. Rusia no es un estado colapsado. Todavía tiene una gran cantidad de mano de obra, capacidad industrial y producción de misiles, y las líneas del frente todavía se mueven lentamente a su favor. Entonces, la palabra correcta no es colapso, sino erosión. No una caída visible, sino la capacidad de sostener la guerra, desgastándose un poco más cada día. Lo único seguro es esto. El centro de gravedad de la guerra se ha desplazado de la línea del frente al frente invisible, a miles de kilómetros detrás de ella. Y en ese frente, Ucrania, con un método no escrito en ningún manual de guerra, está desgastando la defensa de un imperio costoso con drones baratos. Los próximos meses mostrarán si esta erosión lleva al Kremlin a la mesa de negociaciones o arrastra la guerra a una espiral de desgaste aún más larga. Al final, lo que sucedió en las últimas 72 horas es mucho más grande que refinerías individuales incendiadas o almacenes atacados. El país, con el territorio más extenso del mundo, se vuelve incapaz de proteger su propia profundidad. Lo que este mapa de Saratov a Siberia muestra no es la lógica de un manual de guerra, sino de un colapso. Un poder cuya defensa se está agotando, cuyo escudo se reduce a la capital, que esconde sus fábricas detrás de una universidad y cuyo pueblo, fatigado, comienza a preguntar: ¿cuánto tiempo más durará esto? El Kremlin presenta esto como un problema técnico-temporal, pero el humo que cubre el cielo, las ciudades que no pueden ver el sol y los drones que llegan más profundo cada noche muestran que no es temporal, sino una erosión estructural. Y la verdadera lección de la historia es quizás esta. Una guerra, aunque parece ganarse más fuerte en el frente, a menudo se pierde en el lugar más silencioso, frente a una refinería, en un almacén vacío, en una calle donde un residente dice: «No puedo ver el sol». Rusia hoy, justo allí en ese frente invisible, pierde un poco más de su capacidad para sostener la guerra cada día. Pero el verdadero golpe no fue en el cielo, fue en el suelo. Durante semanas, las refinerías, instalaciones de gas y estaciones de servicio que abastecen a Moscú han sido atacadas una por una, y es desde aquí, desde el lugar más inesperado, que la guerra ha llegado a la puerta de la gente. En la capital de uno de los mayores gigantes energéticos del mundo, la gente común no puede conseguir un tanque de gasolina. Una mujer rusa caminando por las calles de Moscú prácticamente grita a la cámara: Acabo de desperdiciar todo el día en Moscú. Estoy sentado aquí ahora mismo y mi tiempo se está agotando. Acabo de tener todas mis citas y tratamientos de hoy, si estás hablando de geolocalización. No tengo ni idea de cómo alguien puede vivir aquí. Estoy tan frustrado. Un viaje en taxi que toma 5 minutos cuesta 1.200 rublos y aún así, cuando pido uno, nunca aparece. He estado caminando hacia él durante 15 minutos. ¿Es esto normal? Estas imágenes por sí solas dicen algo. Este metraje que se derrama desde las calles de Moscú hacia las redes sociales, filas de coches desbordándose en las autopistas, caos, pánico, muestra que se ha cruzado un umbral. La guerra que durante años fue una noticia lejana ahora está en la puerta de los moscovitas, y la gente realmente lo está notando por primera vez. Moscú y el oblast circundante son una vasta metrópoli de casi 20 millones de personas, y cada célula de esa metrópoli funciona con combustible. Taxis, minibuses, camiones, vehículos agrícolas, mensajeros. Cuando se corta el combustible, lo que se detiene no es solo un coche, es el ritmo de toda una ciudad. Muchos videos que circulan en las redes sociales, que no pueden ser verificados de manera individual e independiente, cuentan la misma historia. La gasolina se ha agotado en la mayoría de las estaciones, los precios han subido y las colas se extienden por kilómetros. Los moscovites en las imágenes dicen lo mismo: no pueden encontrar combustible, no pueden llegar al trabajo, conducen de estación en estación y regresan con las manos vacías. Bueno, chicos, finalmente lo logramos. No hay gasolina en Moscú. Necesito hacer algunos mandados, pero estoy conduciendo de gasolinera en gasolinera buscando gasolina. Por suerte para mí, encontré Neftia Magistral. He pasado por ahí toda mi vida, pero nunca me había detenido. Me fue útil. La gasolina cuesta 110 rublos por 100 litros. Quizás lo más sorprendente es que la gente no entiende lo que está pasando. Un moscovita desconcertado pregunta: Logramos encontrar una bomba con diésel y ahora nos dicen: ¿qué estás diciendo? ¿Hay algún tipo de límite? 60 litros para diésel y el mismo límite para gasolina. ¿No hay absolutamente gasolina? Maldita sea.
Es realmente una locura. La gente está haciendo filas enormes. Esta es la quinta gasolinera en la que nos detenemos para llenar el coche. Una ciudad que durante años vio la guerra en el frente por televisión, ahora sostiene su factura en la gasolinera, pero no puede conectar del todo con la causa. Y la comprensión rápidamente está dando paso a la ira. Un moscovita grita a todo pulmón. Producimos este petróleo nosotros mismos, por el amor de Dios. ¿Cómo puede no haber gasolina? Hombre, tenemos este petróleo aquí mismo. Cavas un agujero en el suelo, sale petróleo. ¿Entonces estás diciendo que nuestro gobierno nos está mintiendo, Kirill? No, no el gobierno, son las personas que hacen fila, que están creando artificialmente este pánico. Hay gasolina, la gente incluso está llenando con 10 litros, por Dios. El coche ni siquiera usa tanto, pero lo están llenando, por Dios. Demonios, te juro, hay gasolina. Incluso ayer, Putin salió y dijo, hay gas, hay reservas, pero la gente está creando pánico. ¿Por qué demonios están creando pánico? Me quedan 30 kilómetros de autonomía. Por el amor de Dios, estoy harto. Para un ciudadano de uno de los mayores productores de petróleo del mundo, esta es una contradicción inaceptable. Además de la ira, surge un sentimiento de injusticia. Según las imágenes compartidas, mientras que los vehículos gubernamentales y las flotas comerciales tienen prioridad, las personas comunes, incluidas las mujeres embarazadas, deben esperar durante horas en la fila. La gente lo describe con furia. Cuando se reserva combustible para algunos, siempre es el turno del ciudadano común el que llega al final. Debajo de esta ira hay más que un tanque vacío. Es la sensación de que el Estado no puede protegernos. Y esa sensación es el frente más peligroso de una guerra, porque se abre no en el frente, sino en casa, en la mesa de la cocina. Y esta escasez afecta a todos desde el mismo lugar. Para un conductor de taxi o minibús, el combustible significa pan directamente. Si el tanque está vacío, no hay ganancias ese día. Para un camionero sin diésel no se mueven las mercancías y los estantes de las tiendas se vacían. Para un agricultor, no encontrar combustible en medio de la temporada de cosecha significa que los cultivos se pudren en el campo. La vida social también se detiene. Las personas que no pueden acudir a una cita no pueden recoger a su hijo de la escuela, cuyos planes de fin de semana se desmoronan. Entonces, la crisis golpea primero a los eslabones más frágiles, los trabajadores que viven al día, y luego se extiende desde allí por toda la ciudad. Ahora retrocedamos y veamos el panorama completo porque el verdadero mensaje está aquí. En la noche del 7 de julio, el mundo observó esto. Por un lado, 32 líderes de la OTAN sentados en una mesa en Ankara. Por otro, la capital del mismo país del que trata esa mesa, sacudida al mismo tiempo tanto por drones desde el cielo como por filas de gasolina en el suelo. Ponga los dos cuadros uno al lado del otro. Uno la mesa donde se reúne el poder, el otro la capital indefensa del país que ese poder está apuntando. La imagen que el mundo ve es exactamente esta. Por un lado, una Ucrania que pone sus cartas sobre la mesa, tomando la iniciativa. Por el otro, una Rusia que no puede proteger sus propios cielos, cuya única respuesta es, nuevamente, lanzar misiles sobre Kiev. Las cartas de Putin están disminuyendo. Sin progreso en el frente, la economía se está reduciendo y ahora ni siquiera la capital está segura. Lo que queda no es el poder en sí, sino la representación del poder. Y esa noche, la guerra tampoco se limitó a Moscú. En los mismos días, Ucrania anunció que había atacado 8 petroleros pertenecientes a la flota en la sombra de Rusia, en el mar de Azov, un golpe que Kiev describió como resultados a escala industrial. El significado es grande. Kiev, por un lado, está atacando las refinerías y agotando la gasolina en casa, y por otro, apuntando a esa flota en la sombra que transporta petróleo desafiando las sanciones para cortar los ingresos por exportación. Así que la presión viene de ambos lados a la vez. Tanto el combustible que mueve a Rusia como el dinero que financia la guerra están bajo ataque al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es la fuente de este atasco? La respuesta está en las refinerías que abastecen a Moscú, y el ejemplo más reciente y evidente es Norsy. Esta gigantesca instalación en la ciudad de Kstovo, en Nizhny Novgorod, fue envuelta en llamas la noche del 1 al 2 de julio por drones ucranianos. El Estado Mayor reclamó el ataque. El verdadero significado del ataque está en su momento. La instalación ya había sido golpeada el 24 de junio y había detenido la producción y apenas se había recuperado. Entonces, el golpe llegó por segunda vez a un sistema ya tambaleante, y una refinería es un mecanismo que se vuelve más frágil cuanto más carga soporta.
Entonces, ¿por qué es tan vital esta instalación? Porque Norsy no es una refinería ordinaria. Es la cuarta más grande de Rusia por capacidad de procesamiento y la más grande de su propietario, Lukoil. Por sí sola, produce aproximadamente el 11% de la gasolina del país, procesando alrededor de 320.000 barriles de crudo al día, y su verdadero peso es geográfico. Históricamente ha cubierto la brecha que la refinería local de la región de Moscú no puede producir. La unidad ABT-6 que fue afectada lleva aproximadamente la mitad de la capacidad por sí sola. La segunda unidad principal, que lleva un cuarto, ya había sido afectada anteriormente. Con ambas arterias principales cortadas a la vez, la instalación detuvo sus ventas al por mayor de gasolina y diésel en la bolsa de productos básicos de San Petersburgo, siendo la retirada de una refinería del mercado la prueba más concreta de que su producción realmente ha sido reducida. Pero para ver el panorama real no hay que mirar una instalación, sino 4. Según el experto de Carnegie, Sergei Vakulenko, la gasolina llega a la región de Moscú a través de un oleoducto desde 3 refinerías principales, Norsy, Ryazan y Yaroslavl. La cuarta es Kopotnia, justo en el borde de la capital, dentro de los límites de la ciudad. Estos son los 4 pilares que sostienen la capital, porque los 4 están conectados a la misma red. Si uno cae, los otros asumen la carga. Pero cuando los 4 son golpeados a la vez, ese diseño se convierte en una debilidad porque no queda un enlace sólido para hacerse cargo. 2 ya habían caído, Ryazan desde el ataque de mayo y Kopotnia desde los 2 ataques de junio. Y solo Kopotnia cubría alrededor de 1/3 de las necesidades de combustible de la región y no se espera que vuelva antes de fin de año. Entonces, con Ryazan y Kopotnia en silencio, las 2 últimas instalaciones importantes que sostenían la capital eran Norsy y Yaroslavl, y en días recientes ambas fueron atacadas. Vimos a Norsy el 6 de julio. Fue el turno de Yaroslavl, la refinería más grande del Distrito Federal Central. Tanto así que incluso la carretera de Yaroslavl hacia Moscú fue cerrada al tráfico. Mira el mapa y el patrón se vuelve claro. Ryazan en el sur, Yaroslavl en el norte, Kopotnia en el centro y la refinería más grande en Kaluga, a solo 140 kilómetros de Moscú, en el oeste. Un anillo de combustible que rodea la capital está siendo perforado por todos lados a la vez. Entonces, ¿en qué se convierte toda esta matemática de instalaciones en la calle de Moscú? El punto clave, la región de Moscú, consume mucho más combustible del que su propia refinería local Kopotnia puede producir. Históricamente, Norsy ha cubierto esa brecha. Cuando Norsy se detiene, la brecha crece y no queda repuesto para llenarla. Según los expertos, esto ni siquiera es una amenaza indirecta. Cada interrupción en el funcionamiento de la instalación pone inmediatamente en riesgo el mercado de combustible de la capital. Los ataques a las unidades principales obligan a la instalación a cerrar o reducir su capacidad, lo que reduce las ventas al por mayor y en pocos días se convierte en una escasez en las gasolineras y luego en un aumento de precios. Entonces, la distancia entre la unidad que fue golpeada y el tanque que se vacía es así de corta, y que un gigante energético caiga en ese vacío hasta el punto de tener que importar combustible del extranjero revela por sí solo la magnitud de la crisis. Puedes ver esto de manera más clara en la propia región de Norsy. En Nizhny Novgorod, en una estación de Lukoil, justo al lado de la refinería que fue golpeada, hay combustible en las horas de la tarde, pero la fila es enorme. La corta distancia entre el ataque y la bomba funciona de esta manera incluso en la ciudad, justo al lado de la instalación. Y todo esto no es obra de una sola noche, es parte de toda una campaña. Según un análisis del Financial Times, los drones ucranianos atacaron refinerías rusas al menos 194 veces solo en la primera mitad de 2026. Mayo fue el ritmo mensual récord. Y según el Estado Mayor de Ucrania, desde agosto de 2025, el 42% de la capacidad de refinación de Rusia ha sido eliminada y el sector ha asumido costos de $13.500 millones. Y el alcance ahora no deja ningún lugar lo suficientemente lejos. Dentro de una campaña de ataques profundos de 40 días aprobada por Zelensky, la misma noche en que Yaroslavl fue atacada, Ucrania también apuntó a la refinería de Omsk en Siberia, la más grande de Rusia, aproximadamente el 10% de la capacidad del país, y a 2.500 kilómetros de la frontera ucraniana, nada menos. La medida más clara de la escala fue esa misma noche. En la misma oleada, más de 500 drones despegaron y en la ciudad rusa de Chelyabinsk sonó una sirena de ataque aéreo por primera vez en su historia. Entonces, ¿por qué las refinerías tan insistentemente? Porque estos objetivos cortan 2 arterias a la vez, tanto los ingresos del petróleo que alimentan el presupuesto de guerra del Kremlin, como el combustible que mueve los tanques y aviones del ejército.
Zelensky no llama a estos ataques sanciones de largo alcance por nada, y la campaña ha evolucionado durante un año. Al principio se atacaron instalaciones cerca de la frontera, ahora el alcance llega a Siberia, el interior más profundo del país. Ya no es un hostigamiento táctico, sino un desgaste sistemático que retrocede paso a paso a través de la infraestructura energética de Rusia. La verdadera magnitud de una crisis a veces se revela no por los números, sino por el esfuerzo por ocultarlos. De hecho, la agencia de estadísticas de Rusia, Rosstat, ha dejado de publicar su boletín sobre los precios al consumidor de la gasolina y el diésel. La lógica es simple. Si un problema es realmente insignificante, los datos de precios no se ocultan. El segundo síntoma es una ironía en sí mismo. Un país que durante años usó la energía como herramienta de poder, que intentó disciplinar a Europa con la válvula de gas, ha comenzado por primera vez en mucho tiempo a importar gasolina por mar. Según la diplomacia moderna, 2 petroleros, cada uno de 30 a 40 mil toneladas, partieron de India. La gasolina enviada alcanzó al menos 60.000 toneladas. Rusia también está en conversaciones con Kazajistán para una compra de 50.000 toneladas. Y el Kremlin había confirmado, ya el 30 de junio, contactos con países extranjeros sobre compras de combustible a precios favorables. El exportador se está convirtiendo silenciosamente en un importador, y esto es un golpe silencioso a la identidad de superpotencia energética del país. El tercer síntoma está en el terreno. Desde finales de mayo, las ventas de gasolina han sido restringidas en más de 30 regiones rusas, con las medidas más severas en Crimea y Sebastopol. Así que el problema no es solo de Moscú. Se han puesto límites en las bombas en todo el país. El cuarto síntoma es el más humano, el pánico. Según el experto militar ucraniano Ivan Stupak, y esta es una evaluación unilateral, incluso en la escasez similar que Ucrania atravesó en 2022, no hubo nada en la escala que ahora se ve en Rusia de robar gasolina de los coches de otras personas y peleas en las estaciones. Los números pueden estar tachados, pero la tensión en la fila es difícil de ocultar, y la cara más humana de esta desesperación apela directamente a Putin. Una mujer rusa se dirige a la cámara y pregunta: Vladimir Vladimirovich, ¿qué está pasando en nuestra poderosa Rusia cuando tenemos más que suficiente de todo? Durante 3 días ha estado intentando comprar combustible con cupones de racionamiento y aún no lo ha logrado. ¿Qué clase de burla es esta?, grita ella, pero probablemente su voz no será escuchada, porque Putin solo reconoció esta crisis casi un mes después, y aún así insistiendo en que la escasez no era crítica. Esa brecha entre ese no crítico y esta desesperación en la fila es lo que realmente resume toda la historia. Al final, esta noche no se trata de una sola ciudad o de una sola fila para gasolina. Lo que realmente muestra es algo mucho más grande. Putin está perdiendo el control a una escala mucho más amplia. La iniciativa en el frente está en manos de Ucrania. La economía se está contrayendo. La ira está creciendo en las calles de la capital. Y en ese mismo momento, la OTAN se sienta a una mesa que declara a Rusia como una amenaza a largo plazo. La invulnerabilidad de Moscú ya se había ido. Ese ya no es el problema. El problema es un sistema entero que está siendo presionado desde todos los lados a la vez. Aún así, tenemos que ser honestos. Las imágenes de la calle son de las redes sociales y no están verificadas una por una. Y las instalaciones que fueron golpeadas, aunque fuera de servicio, no están arrasadas. Rusia está apresurándose a reparar e importar, así que esto no es un colapso, sino un desgaste largo y costoso. Y esta tampoco es una historia unilateral. Rusia, en estos mismos días, está lanzando misiles sobre Kiev y los civiles están muriendo. La factura de esta guerra la pagan más duramente en ambos lados los civiles. Putin midió su poder durante años por lo lejos que empujó sus fronteras hacia afuera. Hoy esa ecuación se ha invertido. Rusia ahora se apresura a proteger su propia profundidad, su propia capital, el tanque de su propia gente. Y el futuro de un imperio generalmente se determina no por lo lejos que llegó, sino por si puede mantener su propio centro. Moscú, Rusia y Putin esta noche, ese es exactamente el desafío que enfrentan. Entonces, ¿qué piensas? ¿Es la campaña de ataques profundos de Ucrania una erosión que realmente obligará a Rusia a sentarse a la mesa de negociaciones? ¿O está arrastrando la guerra a una espiral de desgaste mucho más larga? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para seguir con los análisis especiales de guerra y geopolítica de PPR Global como este, por favor suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos.